Dios les bendiga y Dios les guarde. Sean todos bienvenidos a este su espacio. Sé hombre, ¿verdad? Un programa que es para el sacerdote de la casa, pero también para toda la familia. Como siempre, un servidor, su hermano Darling Ureña está con ustedes y mi querido compañero de batalla Daniel Ruiz. Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes nuevamente, con ese ánimo, con ese espíritu de poder compartir una buena palabra. Pues nos ocupamos entre tanto, no estamos interactuando, no estamos en este momento, estamos ocupándonos en las Escrituras, esperando que el Espíritu nos dé una palabra para su vida, para que sea de edificación, porque es a diario que tenemos que consumir este pan para crecer, para no ser niños fluctuantes, para no ser arrastrados por distintas corrientes de pensamientos o de doctrinas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Pues nosotros estamos como los hijos de luz, cada día más mirando hacia aquel que nos alumbra, hacia aquel que nos ilumina. Y eso venimos a compartir con ustedes, con todo el gozo, con todo el amor que Dios ha depositado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Así que dispóngase para que pueda recibir una buena palabra en este día de parte del Espíritu Santo por medio de nuestro hermano Darly y su servidor Daniel Ruiz. Amén. Quiero recordarles a todos nuestros televidentes que pueden, por favor, darle a la campanita de notificaciones, darle like, compartirlo con sus grupos. Sobre todo darle la campanita de notificaciones porque así usted va a recibir una notificación de cada vez que un programa esté al aire. Nosotros tenemos programas todos los días de diferente índole, entonces queremos que cada uno de sus familiares, de sus amigos, de sus conocidos pueda escoger un programa, ¿verdad?, el cual pueda ser de gran bendición para ellos y para toda su familia. En esta semana hemos estado experimentando o se ha estado vociferando por las redes sociales muchas informaciones con respecto a situaciones complicadas, ¿verdad? Incluso situaciones que están a nivel de la justicia con respecto a algunas personas, incluyendo, ¿verdad?, personas de nuestra fe, que han estado envueltas en cosas un poco difíciles, ¿verdad? Y también quiero resaltar que mucha gente ha salido a decir que los cristianos no han salido a defender ¿verdad?, o a abogar a favor de tal o cual persona que está pasando por una situación donde fue, ¿verdad?, invadida y fue acusada de algunas cosas fuertes. Y oí a alguien en la radio decir, en un programa de redes sociales decir, que los cristianos no han salido a defender y no sé qué. La palabra de Dios nos deja claramente establecido que nosotros
tenemos que defender, o vamos a decir así, estar tranquilos y contentos cuando hablen de nosotros mintiendo, ¿verdad? Ten por sumo gozo cuando esté pasando por diversas pruebas. Y también dice la Escritura, creo que en el mismo Santiago también, que alégrate cuando hablen de ti y esto que digan de ti sea mintiendo. Eso lo dice el Señor Jesús en el Sermón de la Montaña, El en sermón Mateo del capítulo monte. 5, verso 12, por ahí. Exacto. Entonces, ¿cuál es el asunto con esto? ¿A dónde quiero llegar con esto? Obviamente, hubo una situación ahí incómoda donde esta persona fue descubierta haciendo algún tipo de fraude. Y bueno, obviamente nadie va a salir a dar la cara por algo que en resumen fue un fraude. Entonces, no queremos echar barro, ¿verdad?, sobre esta situación. Solamente quería responder a ese comentario que hizo esta persona sobre que qué feo que hasta los evangélicos no sé qué. O sea, no se trata de evangélico o no, se trata de la justicia, de lo que es real y de lo que no lo es. Si hay Así algo es. que es real, no podemos tapar el sol con un dedo. Si hubo un problema, y yo te aseguro, como siempre lo ha hecho el Señor siempre da un chance a la gente para que se retracte, ¿verdad? Claro. Para que recoja su vida de alguna forma. Y probablemente no vio las señales, esta persona no vio las señales de que algo estaba por suceder. Y bueno, al final entonces la justicia humana se metió y operó en ese sentido. A propósito de eso, nosotros queremos hablar en esta misma línea sobre cómo un creyente, una persona creyente, según esta carta de Pablo a los Efesios, que comienza a traer un sinnúmero de diferencias entre la forma de conducirse de un creyente y la forma de conducirse de una persona no creyente. O sea, la diferencia debe notarse, como el apóstol Pablo establece en Efesios capítulo 5, dice que la diferencia debe notarse. Debe notarse que usted tal vez en algún momento anduvo en cierta forma de vivir, pero ya en los caminos del Señor usted no puede ser así. Y esas cosas del ayer que estaban dentro del marco de la oscuridad, ya deben abandonarse esas prácticas equivocadas. Mucha gente obviamente dice, no, pero es que cualquier cosa, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros como hijos de Dios tenemos que mantener un testimonio ante la gente que vamos a comenzar diciendo que no es fácil de mantener. Ok, no es un testimonio, no es fácil usted mantener un testimonio en el mundo que lo que parece es un río desbocado, ¿verdad? Un río desbocado y esa corriente es poderosa. Ahora, obviamente, el que está dentro de ti es el que te dice, en el mundo va a haber de todo, pero Sí. no temen, confíen que ya yo vencí al mundo. O sea, y si yo lo vencí, en pocas palabras, ustedes también lo van a vencer. Así es. Entonces, algo que me inquieta es la creciente ola, vamos a decir así, de gente que termina tirando por el suelo el nombre del Señor. Vimos ahí algunos casos, que un caso de situación ahí con el gobierno, donde hubo un desfalco en el gobierno, porque si yo cuántos millones de pesos, había una mujer involucrada que dijeron que era pastora, ella no es pastora, nunca ha pastoreado, pero aún así la gente le gustó el morbo de decir, esta mujer, esta pastora hizo tal cosa, aquel pastor hizo tal cosa. Entonces, eso, cuando lo vemos en su suma, vemos que la gente se aprovecha de eso para subir los ratings de su programa y el evangelio sufre. Así Sufre es. por causa de gente que no se controla,
que no toma, ¿verdad?, la palabra de Dios como su ejemplo, que no hace lo que la Biblia dice que debemos hacer en cuanto a estar en el mundo, pero no ser del mundo, ¿verdad? La palabra de Dios es clara sobre eso. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así es. Y a veces, mi hermano Daniel, a veces la gente cree como que nosotros estamos en el mundo, pero tenemos que estar ahí batidos con todos. Y creo que estamos perdidos en cuanto a lo que significa santidad. Estamos perdidos a lo que significa ser un pueblo escogido. Estamos perdidos en decir que somos hijos de Dios cuando hacemos las obras precisamente del que es contrario a Dios, el enemigo. Entonces, quería hacer este comentario iniciando el programa porque nunca la iglesia evangélica ni ningún pastor que se respete va a salir en defensa de algo que es incorrecto. Okay. Algo de alguien, ¿verdad? Exacto. Nosotros pudiéramos orar por esa persona, para que Dios tenga misericordia y qué sé yo, y pueda en algún momento reconocer la falta o esclarecerse, ¿verdad? En caso de, si hay algún error que no fue ella que lo cometió, bueno, porque se esclarezca, pero de ahí a salir a protestar a las redes sociales u otro medio para defender un acto o unas acciones que evidentemente y con pruebas fueron demostradas que estaban incorrectas. ¿Entiendes? O sea, no fue que se adivinó, no fue que alguien dijo un comentario, no, se hizo una investigación y se soltó un veredicto conforme a esa investigación y dio certezas. Entonces, como le dije, no queremos echar barro sobre la información, pero sí queremos dejar claro que ninguna persona, ninguna entidad espiritual que se respete va a salir en defensa de algo que, como eso que sucedió, que se demostró, bueno, delante de las cámaras se ha demostrado hasta ahora, que era un asunto ilegal, de ilegalidad y todo el asunto que conlleva. Entonces, a propósito de ese tema, yo quiero hablar sobre Efesios capítulo 5, porque como le decía, el apóstol Pablo a los Efesios era muy enfático al decirle cómo ellos tenían que manejarse a diferencia. Efeso era una ciudad muy idólatra, era una ciudad con mucho movimiento mercantil, había mucho movimiento de mercado, de negocios, había mucho movimiento de diferentes corrientes doctrinales, sobre todo había una adoración a unos dioses allí bien marcadas, y todo eso de alguna forma dentro del entorno social de la iglesia que estaba sobreviviendo en ese lugar, bueno, pues era un tropiezo para que los hermanitos pudieran, vamos a decir así, mantenerse derechos dentro de los parámetros. Y obviamente el apóstol Pablo bombardeaba con las cartas a estos para que pudieran mantener una línea doctrinal en lo que él no estaba en ese lugar. Entonces, comienza diciendo Efesios capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Fíjate que no le está pidiendo un favor a los feligreses. Le está mandando una exigencia. Entonces, ustedes tienen que ser imitadores porque de Dios. Son hijos de Dios. Como hijos de Dios. En una ocasión Jesucristo acusó a los fariseos de que eran hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente porque hacían las obras de su padre. Entonces, todo el que no hace la voluntad de Dios automáticamente está haciendo la voluntad del diablo. No tiene ni que prender velas negras, ni que irse para un monte y beber sangre, nada de eso. No, y no hay una posición neutral. No hay grises. Yo digo, no, yo ni le sirvo a este ni le sirvo al otro. Yo estoy aquí en el medio. No hay grises. Entonces,
como no hay grises, usted, si no está con Dios, por eso Jesucristo lo decía claro, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desperdicia. Entonces, es una actitud de una persona que no ha conocido a Dios cuando se comporta así. Ahora, ¿qué le está diciendo el apóstol Pablo a los Efesios en esta carta? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo como una ofrenda de sacrificio de olor fragante. Andar en amor. Mira, algo que nosotros hemos visto, una característica natural del ser humano, es que el ser humano siempre anda buscando una ventaja. Pero se necesita mucho amor para que tú puedas desprenderte del egoísmo de buscar tu beneficio para beneficiar a otro. Por eso Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2, no buscando cada cual por lo suyo propio, sino por lo de los otros. Exacto. O sea, el apóstol Pablo lo que está exhortando, el altruismo de Cristo, tenemos que replicarlo. Así es. Tenemos que replicar ese altruismo, esa entrega completa por amor a la vida de la gente. Eso tenemos que replicarlo. Porque como te digo, todo el mundo anda buscando algo. Todo el mundo anda buscando acomodarse. ¿Qué hay para mí? ¿Cuál es el beneficio que yo voy a tener de eso? Y esa búsqueda constante e insaciable, como dice Salomón, que el corazón no se sacia de eso y los ojos no se sacian de eso tampoco. Entonces esa búsqueda insaciable nos convierte en seres totalmente lejos del amor de Cristo. Sí, porque es que la gente anda buscando es el bien propio. El bien propio. No le importa a los demás, ahí no... Y fíjate que es una característica de los hombres de los últimos tiempos. Amadores de sí mismos y que se apacientan a sí mismos. Y son avaros. Y se apacientan a sí mismos, son avaros. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir en este tiempo? Tengan cuidado de esas cosas, porque son sutilezas del mundo. Lo primero que el mundo comienza a condicionarte qué cosas son tuyas y qué cosas no son tuyas. En la primera manifestación pública de la iglesia, que fue en el día de Pentecostés, después que sucede todo aquello que sucedió, que muchos conocemos, y empieza a crecer la iglesia, el Señor empieza a añadir, dice que el comportamiento de ellos era perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y tenían todas las cosas en común. De manera que ninguno allí tenía necesidad. Más abajo agrega. Esa fue la primera manifestación pública de la iglesia, de lo que pronto estaré hablando por ahí. Pero vemos que ahora estamos aislados, y la palabra aislado es precisamente eso. Cada quien tiene su pedacito de tierra. Aislados y desenfocados. Cada quien tiene su pedacito de tierra, su pedacito de isla, y obviamente están tratando de, vamos a prosperar mi propia isla. Okay. Sí. O sea, estamos juntos, pero no revueltos. Entonces, si lo leemos en la versión, traducción latinoamericana, este mismo Efesios capítulo 5, dice, ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Cuando aquí dice debe ser, es una palabra que yo uso mucho, porque eso es así, no, debería ser así, ¿verdad? Debe ser así, pero no es así porque la voluntad del hombre tiene un papel que jugar ahí. Cuando dice que debe, quiere decir que hay un trabajo que hacer. Hay un trabajo que la persona debe realizar. La parte de Dios siempre está ahí presta. El espíritu a la verdad siempre está dispuesto, pero la carne es la que hay que poner de acuerdo con el espíritu. Que someterla. Entonces esa es la batalla diaria. Ese es el loco, como yo le digo,
el loco que todos los días tenemos que revisar para ver si está bien cerrado dentro de nosotros. Que tenerlo bien ajustado. El viejo hombre, que está viciado, dice que está viciado. No es que se fue cuando nos convertimos, fue que lo encerramos. Y tenemos que estar constantemente revisando sobre él que esté encerrado, porque si no, el día que menos te lo sueñes se libera. La palabra dice que debemos dejarlo ahí muerto. Debemos dejarlo trancado y bien trancado. Porque el día que menos te lo sueñes, las obras otra vez de las carnes vuelven a brotar y tú dices, pero ¿y qué está pasando? Estos deseos que tenía hace 10 años están volviendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Lo cierto es que está ahí. Está viciado, está ahí. Lo cierto es que está ahí. Llámelo muerto, llámelo amarrado, llámelo como usted quiera, pero está ahí. Sí. Y usted y yo tenemos que ser vigilantes de eso para no entrar, ¿verdad? Por eso es que hay que revestirse del nuevo hombre cada día, revestirse del nuevo. Entonces dice que ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Deben amar a los demás así como Cristo los amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo fue como un delicado aroma de una ofrenda. Ustedes son parte del pueblo de Dios. Estoy leyendo la traducción latinoamericana. Ustedes son parte del pueblo de Dios, por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. Fíjate que aparece aquí. Ambiciones exageradas. Miren, no es malo que la gente tenga ambiciones. Usted tiene un pequeño negocio, quiere que el negocio crezca, amplíe. Bueno, eso no es malo. Tener ambiciones de que las cosas, de querer tener más, ese no es el problema. Es el nivel, ¿verdad? O la naturaleza de las ambiciones. El problema es, sobre todo, ¿qué tú estás dispuesto a sacrificar para que eso sea así? Si dentro de las cosas que tú tienes que sacrificar está tu moral, está tu fe, está tu compromiso con Dios, tu santidad, entonces ya tú sabes que eso no es de Dios. Si tú tienes que mentir, si tú tienes que adulterar cosas, si tú tienes que hacer engaño para tú poder conseguir eso, ya tú sabes que eso no puede proveer, esa prosperidad no viene de Dios. Que esa riqueza no viene de Dios. Entonces fíjate que dice ambiciones exageradas. En otras versiones dice ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas. Y eso de ganancias deshonestas es algo que es una realidad. Ganancias deshonestas. Eso está sucediendo. Y la Biblia dice, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Las injustas ganancias no se justifican echar mano de ellas porque yo quiera librarme de algún mal. No. La Biblia dice, ¡ay! Del que codicia injusta ganancia. Entonces, para mucha gente, el fin justifica los medios. Ajá. Para mucha gente, el fin está bien justificado y el medio no importa cómo yo pueda conseguir esto, no importa lo que yo tenga que hacer. Ahí dice que tengan cuidado con las palabras vanas y con muchos tipos de palabras que hablan, y una de esas es ese tipo de palabras. Ese término suena muy bonito. El fin justifica los medios. Y la gente a veces lo usa tal vez para impresionar a un público, a un auditorio que está ávido o deseoso de escuchar palabras nuevas, palabras rebuscadas. Pero eso no está bien. Es una palabra vana. Es una palabra vana. En Dios el fin no justifica los medios. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios te pide, al principio de este verso podemos ver que dice que usted tiene que ser una persona analítica de la voluntad de Dios. Usted tiene que analizar que la voluntad de Dios se esté cumpliendo. Porque ¿de qué manera usted asegura el futuro de eso que usted está consiguiendo sin Dios? Eso es imposible. Sí, porque hay que ponderar, ¿verdad? Como que debo sopesar esto. ¿Es agradable al Señor? Lo primero que le falla, lo que es agradable al Señor. Lo primero que le falla a ese tipo de gente es el sentido de la justicia. Ok. Porque inmediatamente se va el sentido de la justicia, ya tú entras en todo lo que venga. En todo lo que aparezca tú te puedes meter. Entonces dice,
ambiciones, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades. Pues eso no es correcto. Más bien, usen su boca para dar gracias a Dios. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas, ustedes saben lo que es, o indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, no tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Y eso es tan malo como adorar ídolos. ¿Por qué hace la comparación de la idolatría? Mira, no querer dejar tus malos caminos es un tipo de idolatría. Claro. Es que la idolatría se sigue repitiendo aún en nuestros días. Porque la idolatría ya no tiene la apariencia de tanto De un santo, de un ídolo. de una imagen, de algo que te talló, algo que se fabricó con las manos. Ahora tiene otra apariencia. La ambición por las riquezas, los placeres, que le quitan el lugar de Dios en nuestras vidas. Todo lo que prioriza. Lo que sustituye, es todo lo que se prioriza por encima de Dios. Entonces eso ya es la idolatría con una nueva apariencia. Por eso entonces dice que, o hace la comparación. Eso es tan malo como la idolatría. Porque de hecho es idolatría. Exactamente. Entonces, el apóstol Pablo es muy enfático sobre este término de la conducta que nosotros debemos mantener aún en un ambiente, porque déjame reiterar que Éfeso era una ciudad con mucho movimiento. Era un tipo Nueva York. Era una ciudad con mucha liga, mucho movimiento, muchas cosas distintas. Y esas cosas distintas obviamente traen mucha cultura diferente, muchas adoraciones diferentes, muchas corrientes doctrinales distintas, creencias distintas. Y todo ese tipo de cosas de alguna forma influyen en la gente que vive ahí. Y la iglesia no se salva de ese tipo de cosas. Porque la iglesia en Estados Unidos debe sujetarse a las reglas de Estados Unidos. Y es la misma iglesia pentecostal en República Dominicana, pero la iglesia pentecostal dominicana se sujeta a las reglas de República Dominicana. Entonces, cada uno de esos países tenía, ¿verdad?, sus conjuntos de reglas que de alguna forma influían en la iglesia, aunque no fuera directa o indirectamente. Lo hacían. Así es. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que tratar de vivir una vida obedeciendo a Dios. No se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga terriblemente a los que no le obedecen. ¿Qué es una idea tonta? Para mí una idea tonta es creer que tú puedes hacer algo a espaldas de Dios. Que alguien te convenza de hacer algo. De creer que todo lo ve. Y que Dios no lo va a saber. O que Dios no va a pasar nada porque Dios es amor. Eso es una idea tonta que a veces nosotros nos creemos o que alguien puede hacernos creer y terminamos, obviamente, dentro de la lavadora, ¿verdad? No lavando, sino dentro de la lavadora. Exacto. Batiéndonos ahí adentro junto con el pecado. Entonces, dice, no se dejen engañar con ideas tontas, pues cosas así Dios la castiga terriblemente a quienes no lo obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. Miren, Dios es muy reiterativo con que haya una separación clara. Y a veces nosotros decimos, y entonces, y mi hermano, y mi papá, mi mamá, mis hijos que están ahí, no sé qué, y entonces, ¿qué pasa con ellos? Jesucristo dijo, yo no vine a traer paz sino espada. Porque por causa de mi nombre, mucha gente, incluso de tu propia familia, van a estar en tu contra. Por causa de mi nombre. Por causa del Señor. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir aquí? Es que hay una situación que incluso dentro de tu misma familia tú vas a tener esta batalla. Y tú no puedes entrar y juntarte o caer en el juego de lo que hacen todo el mundo. Ah, no, lo que pasa era que estábamos en una fiesta familiar y entonces todo el mundo comenzó a fumar, todo el mundo comenzó a beber y entonces me pasaron un vaso y yo me lo bebí, después me pasaron otro y cuando vino a ver perdí el juicio. O sea, pero eso era una cosa de familia. Pero te está diciendo, mira,
estas y estas cosas, tú tienes que cuidarte de ella incluso dentro de tu familia. Es que lo primero que hay que entender es que nosotros estamos en medio de un mundo que es contrario. Contrario. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno y a Satanás se le llama el Dios de este siglo. Porque aunque él haya sido destronado, haya sido vencido por Cristo, todavía sigue siendo el Dios de este siglo porque todavía hay pecado. Claro. Hasta que el pecado no se acabe. Todavía hay gente que le obedece. Sí, porque y hace su voluntad. Exacto, por eso digo, todavía hay pecado, porque el pecado es lo que le da legalidad a este Dios, a este maligno, de ser señor de este mundo, de que este mundo entero esté bajo su poder. Pero sucede que en ese mundo estamos los hijos de Dios. Y el llamado es, como dice la carta a los Efesios en el capítulo 5, que andemos como hijos de luz. Pero el apóstol Pablo también le dice a los filipenses que nosotros nos mantengamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso está en Filipenses capítulo 2, verso 15. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Hasta que esa conciencia no vuelva a estar en nuestras mentes y se ha perdido, entonces, por supuesto, van a seguir pasando cosas como esas. Entonces, cristianos, gente que un día conoció al Señor, que un día conoció la verdad, al descuidar este conocimiento, entonces fácilmente se va a deslizar. Y como nosotros tenemos a nuestro alrededor un juez público, que es la gente que nos rodea, que es la gente que está pendiente de lo que nosotros estemos haciendo, entonces, bueno, van a empezar a manifestarse difamando o de repente teniendo razón en lo que están diciendo porque alguno se deslizó por no tener las medidas tomadas, asidas de lo que nos corresponde a nosotros como creyentes. Y lamentablemente, bueno, ahí es cuando la Biblia dice que por causa de ellos entonces el nombre de Dios es blasfemado, el camino es blasfemado y con justa razón. Pero también hay quienes son juzgados en el contexto de la difamación. Exacto. Y ahí también hay para nosotros consuelo. La Biblia dice que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo. Exacto. Entonces, si lo hicieron con los profetas y lo hicieron con el mismo Señor Jesucristo, lo harán también con nosotros. Ahora, asegurémonos nosotros de que padezcamos haciendo la justicia, no al contrario. Exacto. Porque el apóstol Pedro dice, ¿qué provecho tiene que padezcáis haciendo lo malo y lo soportáis? Ahora, si hacéis lo bien, hacéis la justicia y sois abofeteados, sois tratados mal y lo soportáis, eso tiene mérito, eso tiene valor. No, porque hay gente que de una vez comienza a decir, que se me levantó el enemigo, que me está haciendo la batalla, que esa persona está endemoniada y me está haciendo la guerra. Yo conozco gente que bueno, mira, en una ocasión yo tuve una situación ahí donde hablé con una persona sobre un dinero y hubo una respuesta ahí incómoda, ¿verdad? La persona me dijo, no, pero es que no sé cómo qué es lo que usted piensa, si es que yo soy un ladrón, no sé qué. Yo le dije a la esposa, que era la que estaba más alterada, yo le dije, no, yo no estoy diciendo que usted es un ladrón, pero le voy a decir algo. El que le maneja el cerebro al impío es el diablo. Y eso fue suficiente para que haya un alborotamiento, ¿verdad? El que le controla la mente al impío es el diablo. ¿Verdad? En otras palabras, no tenemos prueba, pero tampoco duda, ¿verdad? De que eso puede ser así. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Siempre Dios va a demandar de nosotros esa santidad, esa separación de lo común, de lo normal, para un uso especial, para algo diferente. Y él es que nos está invitando. Por eso el verso 8 dice, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Fíjate, para una persona le es más fácil identificar al que está o no está en la luz que ellos mismos identificar que están en tiniebla. Porque el que está en tenebrecido está en tiniebla. Pero el que está en luz, ellos lo ven, y el que no lo está también. Uh-huh. Por eso fácilmente a un impío se le hace fácil, vamos a decir así, identificar cuáles son las cosas que un evangélico debe hacer y cuáles no. Exacto.
Por la misma razón de que nosotros somos luz, o sea, nosotros estamos, Para brillar, ¿verdad? estamos al descubierto de todos. Exactamente. Entonces, fíjate que cuando algo sucede, el primero que sale a juzgar es el inconverso, el impío, ¿verdad? Porque el impío y el inconverso son dos personas diferentes. Sí. No necesariamente un inconverso es impío, aunque, ¿verdad? Esto suene fuerte para muchos teólogos, pero realmente es así. Sí. Pero el primero que sale a refutar, no, espérate, esas no son cosas de cristianos. Sí. Ellos conocen bien las obras de las tinieblas, las obras malas. Ellos saben cuáles cosas Que son no- de ellos y cuáles no son de Y no, ellos. no le corresponden a los hijos de la luz. Ellos dicen, eso no es de ustedes, eso es de nosotros, así que Fácilmente venga para identifica. su grupo. Entonces, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes, ustedes vivían así. Está el apóstol Pablo diciendo, bueno, antes era válido, ustedes estaban metidos en la tiniebla y bueno, estaban en la oscuridad. Pues no lo conocían, no conocían al Señor, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. ¿Entiendes? Entonces, obviamente, Dios te dice, bueno, mijo, antes tú estabas así, pero ya no. O sea, ya tú tienes que modificarte. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque Dios siempre te va a ver como un producto terminado, por eso Dios dice es, no dice va a ser. Nueva criatura es. Nueva criatura es. Ahora, cuando tú te miras a ti mismo, tú dices, yo soy una nueva criatura. No, no eres una nueva criatura. Tú estás en un proceso de santificación para convertirte en una nueva criatura. En el sentido de que cuando tú comienzas a lavarte mediante la palabra, la escritura, y vas lavando la basura de tu cabeza, de tu mente, entonces ahí es que tú eres una nueva criatura. Tú renaces, tú vuelves otra vez a aprender el ABC de la vida, pero a través de las escrituras. Yo digo que el problema radica en que la gente olvida lo que es. Cuando tú olvidas lo que tú eres, tú no vas a actuar como lo que tú eres. No. Y por eso es que hay un llamado. Demencia se llama eso. Sí, hay una demencia, ¿verdad? Una demencia, eh, bueno, espiritual, porque somos de carne, pero también somos espirituales. Y hay un conocimiento espiritual que nos ha sido otorgado. Entonces, no conocer lo que nosotros somos en Dios nos lleva entonces a proceder de la forma que es incorrecta. Y el llamado es que nosotros debemos constantemente estar metidos en las Escrituras. ¿Por qué? Porque tenemos un camino. Por lo menos el Salmo 119, verso 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, si el joven deja de guardar la palabra de Dios, de conocer lo que está allí escrito para él, él va a seguir su camino, pero a una manera que ofende, que contamina, que le hace, le trae perjuicio, pues. Nosotros tenemos que conocer lo que nosotros somos en Dios y tenerlo en la conciencia, vivo, permanente, para actuar entonces en función de ese conocimiento que nosotros tenemos. Cuando pase el tiempo, y siempre vuelve el tema de las parábolas, cuando pase el tiempo, porque escuchamos la palabra que se nos está diciendo, por lo menos ahora usted está escuchando la palabra, pero dependiendo cómo la palabra sea recibida y el tiempo que permanezca en usted, Y ejecutada. entonces va a tener una realidad. Si la palabra que oyes cae entre pedregales, la recibes, pero luego se desvanecerá porque no tiene raíz, no ha sido atesorada, no ha sido guardada dentro de la persona. Y si cae entre espinos, se recibe también, pero entonces los afanes de la vida, el engaño de las riquezas, los placeres, van a ahogar esa palabra. Eso es así. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Miren, esto es muy importante, porque esto habla mucho del yugo desigual, ¿verdad? Uh-huh. De hacerse cómplice de los que no aman a Dios. No vamos a decir que todo el que no está
directamente perteneciendo a una iglesia, es un hijo del diablo, ¿verdad? Vamos a decir eso. Porque aparecen personas que tienen cierta nobleza, ¿verdad? La Biblia le llama a los justos. Los justos, los que han sido justificados por la palabra de Dios, por Cristo. Pero también hay un tipo de justicia humana, la gente que se maneja en justicia dentro del ámbito humano, ¿verdad? Vamos a decir que tal vez no estén siguiendo la justicia espiritual, pero por lo menos se conducen rectamente en cuanto a lo del mundo, a lo que la justicia mundial. O tal vez no manifiestan ser de tal o cual religión, pero llevan una vida piadosa, porque ¿qué es la piedad? La piedad es una relación de la persona con Dios. De ahí le dice, sabemos que Dios no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de Dios. Temeroso de Dios. A este Dios oye. Entonces está el caso del mismo Cornelio. Cornelio era un extranjero, no era judío, no era israelita. Pero Cornelio era un hombre que tenía una vida piadosa. Tenía un cierto respeto por las cosas de Dios. Y mira lo que sucedió. Entonces, ¿qué Dios te dice aquí? Trata de no juntarte con gente que no ama. Dice, no te hagas cómplices de los que no conocen a Dios. No te hagas cómplice de la gente que no conoce a Dios. Cuando dice que no conoce a Dios, no está hablando de ese tipo de gente de la cual nosotros estamos hablando ahora. Porque esa gente de una forma no manifiesta tienen temor de las cosas de Dios. Pero hay gente que son, eso tiene un nombre, no recuerdo ahora cómo que la Biblia lo llama. Son gente que son contumaces, rebeldes, gente que no temen ni a Dios ni a los hombres, que lo que buscan es cumplir un beneficio. Entonces, a veces usted como creyente necesita estar nadando entre personas así. La Biblia no te dice, no nade con personas así. Lo que te dice es, no te asocies con ellos. No te hagas cómplices con ellos. Cómplices es, ¿verdad? Una complicidad, una amistad, una cercanía, una intimidad. Uno que de alguna manera participa de las cosas que no son aprobadas por Dios. Ay, entonces, pastor, ¿cómo vamos a ayudar a la gente? No sé qué. Mire, cuando Dios pone en el corazón de alguien para salvación, pone el arrepentimiento, porque Dios lo pone. La Biblia declara que Jesús hasta oró por la gente que se van a convertir, que usted todavía no le ha predicado. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir con eso? Cuando alguien se va a convertir, va a recibir al Señor, el Espíritu Santo lo pone en él y en usted. Ya usted está preparando, esperándolo, pero porque ya el Espíritu Santo le confirmó que está haciendo algo en esa persona. ¿O qué es lo que usted cree? Que por usted andarle atrás a una gente para que se convierta, ellos van a recibir al Señor de todo su corazón. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Su palabra dice que nadie puede venir al Padre si no es por Cristo. Nadie puede. Nadie puede venir y convencerse a sí mismo de pecado y decir, sí, yo necesito al Señor y venir y me voy a convertir y no sé qué. Incluso nosotros deberíamos eliminar la palabra yo me convertí a Cristo. Porque usted no se convirtió a Cristo. Cristo lo convirtió a Dios. El Espíritu de Cristo te convirtió, te transformó, te hizo nacer de nuevo. Cuando yo digo yo me convertí en el año tal, yo recibí al Señor en el año tal, de alguna forma tú estás queriendo decir que tu participación activa en eso fue lo que provocó que eso pase. Y no es así. Entonces dice, traten de hacer lo que agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error. Pues sus hechos no aprovechan para nada. La verdad es que no solamente sus hechos no aprovechan, sino que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondida. Hay gente que le gustan los coros. Yo no sé si tú sabes lo que significan los coros como venezolano. Claro, ya. Aquí en República Dominicana utilizamos esa palabra que le gustan los coros, le gustan los ambientes. Y hay jóvenes creyentes que se convierten y adultos creyentes y mujeres creyentes
que se convierten, perdón, pero que todavía le gustan los coros. Y esto es un mensaje directo que voy a enviar. A la gente que le gustan los coros, le gustan los ambientes, le gustan los bochinches. Y no importa de qué se esté hablando, qué se esté cocinando en ese sancocho, ellos quieren estar ahí. Ellos quieren participar activamente de esos coros. No ¿Y sabe qué terminan haciendo eso? ¿Y sabe qué terminan haciendo esos coros? Terminan arrastrando a ese hermano, a esa hermana, a vivir una vida de doble vida. En la iglesia son unos santos, pero cuando están en su trabajo, cuando están en su casa, cuando están en su ambiente de trabajo, de amistades, entonces son personas totalmente diferentes. Eso parece doble vida. Eso es vida, eso es doble vida. Eso es doble vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como sigue diciendo la Escritura. Óyeme, tenemos que mantener distancia. Dice, no, suelta esa gente, no te hagas cómplice con ellos. Reprende esas. Al contrario, hágale ver su error. Dice ahí, mira, hágale ver su error. Pues sus hechos no aprovechan para nada. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen escondida. Así es. Y a veces tú ves esos coros, ¿verdad? En las oficinas, en los trabajos, que se reúnen en un rincón y comienzan, ya tú sabes, a hablar de cosas y de allí, de acá, y de qué, de lo que me hice, de lo que te hice, y de lo que hice el fin de semana y no sé qué. Y tú metido ahí en ese batidero. ¿Ya? Y después, aquí en el culto, el domingo, Cristo, yo te amo. ¿Qué es eso? Ajá. Dejemos eso. Dejemos eso. Cristo, yo te amo, levantando la mano y dando gritos. Déjese de eso. Y levantando las manos. La iglesia dice que hay que levantar manos santas. Exacto. Deje su vagabundería, porque la realidad es, amados, que hay una justa retribución que viene del cielo. Por eso la justicia de Dios es peligrosa, porque la justicia de Dios viene, y cuando viene, exime de culpa al que la cumplió y condena al que no la cumplió. Sí, porque no Entonces tomará por inocente. ella viene, y cuando viene, ella arrasa con los dos. El Señor dice que no tomará por inocente al culpable. Y menos si ese culpable no se arrepiente. Entonces, para finalizar este tiempo, quiero decirle lo que dice el verso 3. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto. Puede verse como es en realidad. Por eso alguien ha escrito, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te alumbrará o te alumbrará Cristo. Pero no es que la gente está muerta en vida real. Lo que está hablando es que despierte de en medio de esos muertos en el que tú estás, de esos sepulcros. Que salga de en medio de esa pudredumbre de muerte y de mal olor a muerte y que tú puedas levantarte y establecer una diferencia en donde estás. Sí, ya cerrando, me acuerdo de lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Dice, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Por tanto, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, Exacto. porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Recuerda lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no, vendré. Mira, como te decía al principio, Dios siempre le da chance a la gente. Por eso cuando algo sucede, no sucedió fortuitamente, sino que vino como producto de no haber oído el consejo de Dios, de no haber escuchado la advertencia de Dios. Algo que falta mucho en este tiempo, y creo que es algo que debemos buscar con mucho celo, es el ser entendido en medio de los tiempos, lo que es el discernimiento de espíritus. Y ese discernimiento solo lo puede afilar la palabra de Dios. Usted no puede ser una persona con discernimiento de espíritus si usted no tiene el contexto de la palabra de Dios latiendo dentro de usted. Porque eso es lo que hace que se afile el discernimiento, se agudicen los sentidos por el uso de ellos.
Y ya usted sabe por dónde vienen las cosas y cómo las cosas se están dando y por dónde se van a dar en la vida de la gente. Ahora estamos viendo gente que habla cuando tiene que callar. Y calla cuando tiene que hablar. Calla cuando tiene que hablar. Recoge cuando tiene que esparcir. Esparce cuando tiene que recoger. Y vemos gente como loqueando en el medio. Desubicados. Desubicado en el medio. ¿Sabe por qué? Porque no han aprendido a ser entendidos en los tiempos. No saben cómo se dirigen las cosas espirituales. Y déjeme decirle que Dios solamente le va a decir las cosas espirituales al espíritu. Siempre y cuando el espíritu esté activo dentro de nosotros. Si está como muerto, usted no se va a enterar. La ola le va a pasar por arriba y usted no se va a dar ni cuenta de lo que está pasando. Y luego estamos nosotros gritando, Señor, ¿y qué es lo que pasa? Que la promesa que tú me dijiste que no se ha cumplido. No. Esa promesa hace rato que ese evento terminó y tú no te diste ni cuenta. Es como el que se duerme en la guagua. Es como el que se duerme en el bus. Y cuando abre los ojos ya está en la estación del bus. Porque ya la parada se le pasó hace rato. Y el chofer obviamente va para su estación. El chofer, si no le piden parada, él no se va a detener. Entonces, así mismo es también la vida. Entonces, tú tienes que estar activo, tienes que estar alerta, ser entendido en los tiempos para que esas cosas no te pasen de largo, para que tú puedas discernir qué está pasando a tu alrededor, en tu área de trabajo, en tu casa, en tu familia, en tu iglesia, y ser proactivo con las cosas de Dios. Así que eso era lo que queríamos compartir con ustedes en este día. Esperando sus comentarios, que son muy importantes para nosotros. Déjenlo en la descripción, los comentarios sobre lo que usted aprende, lo que quiere aprender en este programa. Y nosotros con mucho gusto vamos a tratar de responder sus preguntas en medio del programa. Así que les bendigo grande y poderosamente. Por este lado nos despedimos mi hermano Daniel Ruiz y yo. Vamos a orar, vamos a hacer una oración final. Sí. Quiero levantar un clamor por mucha gente que ahora mismo está padeciendo situaciones de salud, entre ellos un pastor de nuestra comunidad que está atravesando una situación difícil de salud, y queremos orar para que el Señor, ¿verdad?, pase sus manos sanadoras sobre él, conforme a su misericordia y a su voluntad, y pueda él levantarse de allí en el nombre del Señor. Padre, gracias por todos aquellos que se conectan, que ven este programa, esta transmisión, que están, Señor, pendientes de cuando sale un programa, Señor, para aprender de tu palabra. Señor, te pido que tú entres en sus hogares y que tú puedas ser el Señor de sus casas, el Señor de sus corazones, el Señor de sus vidas, y que ellos puedan, Señor, darte, Padre, el primer lugar siempre a ti en todo lo que hagan. Señor, si hay alguien enfermo en los hogares, sánalo. Si hay alguien que está, Señor, turbado, Señor, dale tú el consuelo. Padre, si hay alguien que está oprimido, dale tú la libertad. Mira a nuestros hermanos que están enfermos en esta hora, Señor. En ellos te ponemos a nuestro amado pastor Osuna, que está en una situación difícil de su salud, Señor, y otros que ahora mismo también están en espera, Dios mío, de un milagro, como Alexis Milton, Dios también, y otros, Señor, que están ahí esperando de ti, Señor, un milagro, algo, Señor, que venga del cielo para cambiar el estado en el que están actualmente. Señor, ellos están en tus manos, y todos los que oyen este programa también, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde, y hasta la próxima semana con su programa Sé Hombre. Shalom, bendiciones. Shalom, Dios le bendiga.